Muy bien, bienvenidos al estudio de la acción humana. El día de hoy estamos nuevamente con la introducción a la acción humana, que es una precapítulo, si no lo quiere ver así, muy corto. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de esta introducción, que nos habla sobre el problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. Un título bastante largo, pero que tiene bastante sentido. Pues tenemos en cuenta que cuando la economía era una ciencia recién llegada a la academia, como que no se tenía una idea muy clara dónde tenía que estar la economía, digamos como en qué facultad, en qué departamento, dónde había que ubicarla. Porque, como nosotros dijimos, la economía es una ciencia autónoma, eso quiere decir que no se basa en ninguna otra, ni es como hija de alguna otra, sino que es una ciencia propia, que estudia algo propio que antes no se podía estudiar o se estudiaba de otras maneras que eran propias de otras disciplinas. Ok, entonces eso también, esta complejidad que tenían los académicos de ver dónde se encontraba la ciencia económica, también se trasladó al método de la ciencia económica, porque el método de la ciencia económica es distinto a la mayoría de los otros métodos. Es un método que es lógico y deductivo, que dista, por ejemplo, bastante de el método científico, digamos el positivismo empirista, y también dista, por ejemplo, de las matemáticas. Entonces, aunque actualmente, y esto pasa, esto Mises lo escribió en 1949, que es la fecha de la acción humana, pero esto sigue vigente hasta hoy. Aunque se entienda a la ciencia económica como una ciencia autónoma, pareciera que cuando hablamos del método de la ciencia económica, hay como un desajuste en los razonamientos de las personas y dicen, ok, bueno, esto puede que sea una disciplina autónoma, una ciencia autónoma, pero igual su método tiene que ser uno de los que ya existe. Entonces, básicamente, eso ha hecho que muchos historiadores, psicólogos, matemáticos o en general gente de las matemáticas, no gente que esté en el tema de las matemáticas puras en general, hayan intentado fagocitar y hacerla un campo dentro de sus propias ciencias. Porque como se tenía este dilema del método, pues era lo que ocurría. Bueno, hay quienes critican la universalidad de las leyes económicas, teniendo en cuenta que éstas se basan también en la universalidad de las categorías mentales. ¿Cuáles son las categorías mentales? ¿Cómo podríamos decir esto? Esto es un tema bastante complejo, la verdad. Pero yo la manera más fácil que he encontrado de explicar qué es una categoría mental, digamos que una categoría mental es algo así como el lenguaje de programación que tiene nuestros pensamientos para que se puedan estructurar. O sea, la estructura, nuestras estructuras mentales, si se quiere ver de esa manera, el lenguaje de programación, así como JavaScript, no lo sé, C++ o cosas de ese estilo, ese tipo de reglas de sintaxis, por decirlo de alguna manera, que se tienen en los lenguajes de programación, algo así tenemos nosotros en nuestras cabecitas, y eso que tenemos es universal. Por eso todos razonamos de la misma manera, no en el sentido de que todos lleguemos siempre a las mismas conclusiones, sino que nuestro lenguaje de programación, de cómo se estructuran y cómo se van formulando nuestros pensamientos y nuestras ideas, es el mismo en todas las personas. Bueno, eso es lo que cree Mises, lo que creo yo, pero eso no importa ahora. Pero hay personas que están en desacuerdo con esto, que dicen que la lógica, el sistema de programación, el lenguaje de programación de la mente depende de algunas características arbitrarias. Este tipo de gente se le llama polilogistas. Y como dije, pues obviamente muchas logistas, lógicas, o sea que hay muchas lógicas, hay muchas maneras de pensar. Pero repito, no en el sentido de que haya libre albedrío, que no haya libre albedrío, sino de que hay gente que está condicionada a pensar ciertas cosas por algunas características. Ejemplos de polilogistas, bueno, toda la gente que es racista, por ejemplo, y cree que algunas razas de existir tales cosas estarían determinadas a pensar de alguna manera. La gente que es hembrista y la gente que es machista, que cree, por ejemplo, que la mujer por naturaleza está condicionada, yo qué sé, a la labor doméstica,
Y por el contrario, las hembristas que creen que el hombre por naturaleza está condicionado a ser violento y ser un potencial violador y ese tipo de cosas. También pues entraría la orientación sexual en eso, la clase como lo piensan los marxistas, en el que el burgués está determinado a pensar de manera burguesa, los proletarios de manera proletaria, la nacionalidad como pensaban y como piensan incluso a día de hoy muchos nacionalistas. Bueno, toda esa gente está en desacuerdo con eso. Pero bajo esa, ¿cómo podríamos decir? Bajo esa lógica se podría tachar de que la economía puede ser, por ejemplo, una ciencia burguesa, una ciencia judía, una ciencia capitalista, una ciencia occidental, o cosas de ese estilo, eh, independientemente de lo que se diga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando alguien intenta criticar el método de la economía política, que esto fue como una gran vuelta para dar esto, que es una cosa muy importante. Cuando uno quiere criticar el método de la economía política, uno tiene que criticarlo no desde la propia economía, sino que uno tiene que criticarlo desde la epistemología, o sea, desde la teoría del conocimiento o desde la filosofía de la ciencia. Porque uno, por ejemplo, si a uno, un economista matemático, le presenta unas ecuaciones que según él representan algunas cosas de la vida real, y vemos que las ecuaciones son matemáticamente congruentes, que hizo la operación bien, que yo que sé, que la sintaxis matemática, que la álgebra, que todo eso está bien, uno no puede decir que por eso el método de la economía tenga que ser aplicarle matemáticas, sino que en ese caso uno lo que tiene que preguntarse es, ok, ¿qué es lo que estudia la economía? Ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿es congruente aplicar la matemática? En este caso, por ejemplo, para este método, eso que estamos haciendo se llama una reflexión epistemológica, una reflexión que entraría dentro de la filosofía de la ciencia, y es por eso que el método de la economía política o el método de la economía en general no se debate en el campo de la economía, porque supongamos nuevamente con el ejemplo de este economista matemático que él hace la ecuación mal, o que le da, o que no le da lo que él esperaba que le daba. Uno no puede decir en ese caso que en la economía no se tienen que usar matemáticas porque puntualmente en ese caso al economista matemática no le dio su ecuación. Uno lo que tiene que hacer en ese caso sería decir, ok, en la economía no se pueden usar matemáticas o no tiene sentido que se usen matemáticas porque entendiendo el objeto de estudio de la economía, porque entendiendo cuál es el propósito de la economía y cuál es el sujeto de estudio de la economía, tiene o no sentido usar matemáticas. Entonces, como vemos, esa es una reflexión que es abstracta y que Mises nos dice que en su tiempo y en el nuestro también, pues a los economistas como que eso se les olvida y que ya ni siquiera reflexionen sobre el método de la economía, y por eso pues el mainstream de la economía actualmente, y también cuando Mises escribe esto, era economía matemática. Bueno, él nos dice que un buen economista tiene que reflexionar sobre esto, tiene que encontrar cuál es el mejor método para la economía y tiene que defenderlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista epistemológico, de filosofía de la ciencia, independientemente de que se le hagan estas acusaciones, como que es una ciencia judía, que es una ciencia burguesa, capitalista, occidental, machista se le podría decir incluso hoy día, o cosas así de ese estilo. O sea, independientemente de esas acusaciones que nos parezcan infundadas, un buen economista, como un buen académico, un buen investigador en general, tiene la responsabilidad de refutar o de hacerse cargo de esas acusaciones, yéndose a los fundamentos últimos de esas acusaciones, o sea, yéndose a su percepción de la filosofía de la ciencia, de la epistemología que tengan esas personas, en este caso, polilogistas. ¿Qué tendría que decir uno? Bueno, pues no, el polilogismo está mal, lo que hay es solamente una manera de estructurar los pensamientos. Repito y vuelvo para que no se malentienda, no de que todos tengan que pensar lo mismo o que tengan que llegar todos necesariamente a las mismas conclusiones, sino que el lenguaje de razonamiento, la manera de pensar, por eso yo lo pongo de esta manera, el lenguaje de programación de la mente, de cómo se estructuran los pensamientos, es igual para todas las personas. Bueno, entonces eso es lo que tiene que hacer uno. Bueno, eso sería básicamente. Este capítulo era bastante denso y de hecho después vamos a hablar más de estos temas de epistemología, de filosofía de la ciencia, que a mí personalmente me gustan mucho, me apasionan mucho porque yo,
como economista me hago cargo del recado que nos da Mises y personalmente aquí yo sé que dije que no iba a meter mucho en mi opinión, pero acá sí la considero pertinente. Personalmente yo como economista iba estudiando economía y hasta que leí esto hice un parón y me puse a estudiar esto otro. Me puse a estudiar epistemología, me puse a estudiar filosofía de la ciencia porque dije, ok, está bien, está interesante que esté estudiando estas cosas, pero tengo que ver si están bien. Y no puedo ver si están bien dentro de esta propia ciencia que ya tiene, si uno lo quiere ver de esa manera, sus preceptos mínimos, sus mínimos irreductibles, sino que tengo que ir a una ciencia aún mayor, aún superior y aún más abstracta para ver si es propio lo que estoy haciendo, si es propio con relación al sujeto de estudio, si es propio con relación a, las, a lo que se estudia y así. Entonces, bueno, muchas gracias, pueden suscribirse, ver el resumen aquí en el link que hay en la descripción y todo eso. Muchas gracias y nos vemos.